Gracias, maestro. Muy bien. Saludo a todos los hermanos. Saludos cordiales a todos. Bienvenidos a nuestra cuarta clase. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de un aspecto muy interesante. Cuando hablamos de interletraje, del uso del poder de las letras para confeccionar la realidad, para crear el cuerpo de gloria, también denominado cuerpo de luz, etcétera. Cuando nosotros hacemos una alusión a todo esto, muchos podrían llegar a pensar de que esto era propio de la masonería, que ningún otro sistema lo incorpora. Hoy vamos a ver tres sistemas, por lo menos, ya, y un cuarto sistema que tuvo menos relevancia, que utilizaron el poder de las letras, la vibración, para poder confeccionar no solo su cuerpo de luz, sino para otros, digámoslo así, trámites espirituales. Es bien sabido que en la cultura árabe existe, por ejemplo, el Arif al-Minshaf, ¿ya? Que es un libro muy, pero muy antiguo. Por cierto, por aquí tengo una copia. Voy a ver si la encuentro. Antiguamente, los pitagóricos utilizaron un sistema mágico del que ya vamos a hablar. Solo alcanzo la copia. Aquí está. Aquí tenemos el Chan Alif el Alif Sham al-Miraf. Ya. Aquí tenemos una copia, no sé que también se vea. Y por acá tenemos una copia. Estas copias no son completas, son traducciones parciales. La obra tiene 5 volúmenes y casi 10.000 páginas. La obra fue escrita por Al-Buni. Un místico persa que vivió hace aproximadamente unos 600 años. Dentro del texto vamos a poder encontrar los famosos cuadros mágicos. No sé si se alcanzarán a observar. Ya voy a mostrar estos cuadros en pantalla de otra forma. Y algo interesante es que todo el sistema de Al-Buni se desarrollaba precisamente alrededor de los sistemas de letras. Lo que en los países árabes, en toda la región persa, se conoció como al-Uruf. Y los seguidores de esta corriente se llamaban al-Urufi. Yo he tenido la oportunidad de estar en un grupo interno de Reddit, no sé si conocen Reddit por acá, donde personas que practican la magia, la hechicería y todas estas cuestiones comentan mucho esta obra. Y me llama mucho la atención cuando entro a estos grupos, que observo que muchos de los hechizos que están en estos libros, ya, para ellos funcionan grandemente, ya sea desde adquirir un empleo, manipular a otras personas, etcétera. La obra se presta mucho para esas inclinaciones. ¿Por qué hago la mención de esto? Porque incluso hay una persona que se dedica a la magia, cuyo nombre no voy a mencionar acá, que hace alusión a que ningún hechizo de ninguna corriente mística, más que la del Islam y más que la de los hechizos trazados en este libro, funcionan mejor que cualquier otro. O sea, para él estos hechizos son de nivel alto y solo con crear cuadros mágicos o trazar los nombres que están escritos en estos hechizos, todo da resultado. Pero no vayamos lejos. En la tradición druido celta de Europa existían los famosos lanzadores de conjuros, que les apodaban los spellcaster. Yo tuve la oportunidad de platicar con una lanzadora de conjuro hace mucho tiempo, cuya abuela, incluso la abuela había sido novia de un masón en la antigüedad, ¿ya? Y la abuela heredaba por tradición familiar, por tradición de brujas, el uso o la utilización de letras para formar conjuros. Tiene un libro muy bueno por ahí que se llama El Manual de la Bruja Verde y habla específicamente de cómo formar conjuros, cómo formar rimas para encantar la realidad, para crear mejores situaciones en su vida, etcétera. Pero ¿por qué hago alusión a estos sistemas
que entre comillas son mágicos, esotéricos, místicos? Porque los pitagóricos también utilizaron un sistema similar. Para los pitagóricos era importante la letra y el número. Y ellos desarrollaron también un sistema de cuadros mágicos donde ponderaban de forma geométrica. La geometría es una ciencia que le da una validación numérica a cada una de las letras y que cuando las letras se colocan en posiciones especiales pueden llegar a sumar un número tal que sea, por ejemplo, equivalente al número de otra palabra. Y estas palabras están asociadas. Esta ciencia de la geometría es tanto hebrea como griega y se cree que se utilizaba incluso en el antiguo Egipto. Los ejemplos más antiguos serían la cábala, por ejemplo. La cábala o la cábala inicia precisamente en su libro más representativo, el Zohar, inicia en un episodio donde Dios crea todas las letras y inmediatamente crea el mundo y utiliza la letra Aleph o Alif en árabe, utiliza la letra Aleph, la letra A, para coincidir todo el universo con la combinación y permutación de las letras. Asimismo, observamos que en las tradiciones judaicas se creía que Bezalel, ¿ya? Era o fue que fue el que construyó el Arca del Pacto y las medidas para el tabernáculo de Dios, ¿ya? Se creía que él tenía una habilidad secreta o mística con la cual él podía combinar y permutar las letras. Estos aspectos de los que estoy hablando son muy importantes porque estamos hablando que el letrismo, como muchos les denominan, ya, interletraje, letrismo, como muchos le denominan a esta tradición, ha sido bastante influyente a lo largo de la era del mundo, ¿ya? A lo largo de las eras del mundo. ¿Por qué ha sido bastante influyente? ¿Por qué creen que el interletraje ha tenido tanta influencia? De hecho, se sabe hasta el día de hoy que incluso, bueno, ustedes ven una película de Harry Potter o de magos y van a ver que alguien de repente lanza un conjuro, ¿no? Ardus, Letius, etcétera, ¿no? El letrismo, como le denominan algunos, ha sido una de las tradiciones ancestrales de la humanidad. Se cree que esta tradición se remonta a épocas chamánicas, donde los chamanes creían que al pronunciar, permutar, combinar ciertas letras y o palabras creaban efectos sobre la realidad, desde hacer llover, ya, desde atraer mejores cosechas, desde crear encantamientos de protección, etcétera. Desde el origen de los tiempos, la humanidad ha dado un valor importante al letrismo, ¿ya? Primero a los sonidos, evidentemente, en la era chamana, donde no se conocían letras como tal. Primero a las vibraciones, a los sonidos, en la época que sería prácticamente cazadora-recolectora. Y luego en la época del asentamiento, en la época de lo que es la economía por agricultura, ganadería, etcétera, que ya lleva a los humanos a asentarse en zonas o territorios específicos, vemos que la utilización de todos estos métodos pasa, porque se inventan las letras, pasa a encerrarse en el misterio de las letras. Se cree que la tradición que evoca que el conocimiento se pasa de boca a oído proviene exactamente de la noche de los tiempos, allá en la noche donde los chamanes comunicaban estos sonidos o estas letras especiales a los iniciados. Y los iniciados las tomaban, ya las interiorizaban y las practicaban. Por eso los simbolismos de la boca, que dice las palabras de sabiduría, como dice el Kybalion, y luego el oído presto a recibirlas, a comprenderlas, a entenderlas. Hay varios textos pitagóricos que J.B. Kerning se pudo hacer de ellos, ya los vamos a ver en su debido momento. Hay varios textos escritos por los pitagóricos donde hablan de todo este método. Incluso se dice que Pitágoras mandaba a todos sus estudiantes a hacer un año de silencio y de introspección. Este primer año de silencio le permitiría comprenderse a sí mismo. Luego del año de silencio lo mandaba a practicar una letra en específicos. A veces las letras de su propio nombre, Pitágoras. Otras veces las letras en un orden específico. Por ejemplo, empezando con las vocales, continuando con las consonantes. No es coincidencia
que el teorema de Pitágoras o Euclides 47, que encierra el misterio del letrismo, esté relacionado a Pitágoras. Se cree que Pitágoras encontró este secreto cuando estuvo recluido en Babilonia. En su reclusión en Babilonia también estaban ahí los judaicos, los hebreos, y se cree que los hebreos le transmiten y lo inician en estos misterios. Se cree que los hebreos ya conocían de ello. De hecho, en las tradiciones caldeas del área de lo que era Mesopotamia, ya las tradiciones caldeas, las tradiciones de Ur, ya la ciudad de Ur. De hecho, no por nada se cree que en la ciudad de Ur se inventó la escritura. De hecho, la palabra Uruf, ya, o la palabra la palabra árabe para designar letras, según algunos intérpretes, está asociada a la palabra Ur, de la ciudad de Ur, donde se cree que es tan poderosa o potente magia o sistema mágico era utilizado por los sabios. También se conoce que este sistema, que podríamos llamar hasta cierto punto mágico, místico, ya este sistema tendría las cualidades suficientes para revelar todos los misterios de la existencia. ¿Cómo es esto posible? Los antiguos decían que si el mundo ha sido permutado y combinado a través de una serie lógica de letras, de vibraciones, ¿ya? Que es lo que ellos pautaban, decían de que si nosotros interiorizamos esas letras, podemos conocer al universo. Primero conocernos a nosotros mismos, luego a Dios y el universo, ya que todo el sistema fue creado por la palabra y la palabra ya debe convertirse en carne. O sea, no sé si me pillan un poco el punto acá. Entonces, esta tradición del letrismo, ya, esta tradición de usar letras, asociar los 7 días de la semana como los chakras, si ustedes por alguna casualidad llegan a encontrarse algún día este libro, hay cuadros mágicos, hay hechizos absolutamente para cualquier cosa, ¿ya? Aquí lo vamos a observar, las letras, ¿ya? Alif, bueno, no creo que se me borre en la pantalla, ¿ya? Pero aquí vamos a observar los cuadros mágicos. Lo curioso es que la masonería operativa también tenía cuadros mágicos en logia. De hecho, hay una palabra que dice rota, sotor, etcétera, donde están varias letras permutadas, que es un cuadro mágico que la masonería operativa conocía. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y cómo la masonería operativa, ya? ¿Y cómo la masonería, que es una institución para nada religiosa actualmente, ya que no creen en lo esotérico, cómo es que durante 800 años prácticamente estuvieron valiéndose de un sistema místico, mágico, que venía de diversas fuentes, ¿no? Primero del pitagorismo, después los uruf, venía de Egipto, venía de la Cábala, venía del Zohar, venía de los griegos. ¿Cómo es que se impregnaron de un sistema mágico tan potente? Incluso cómo es que nuestra cultura popular actualmente sigue utilizando los conocimientos mágicos, místicos de todas estas tradiciones. Muy bien, les voy a presentar en este momento un videíto por acá, para que tengamos una pequeña comprensión sobre el asunto. Me avisan si se escucha o no se escucha. Bueno, igual lean los subtítulos, o se los voy a ir leyendo. And early 15th Siglo XV y principios del century. Perdón, a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, dice acá. The atmosphere in the Islamic world was full of intellectual Estaba and llena de religious transformaciones transformations. intelectuales y religiosas. During this period, a Durante new este sect periodo surgió called una the secta Hurufis llamada emerged, Hurufi, founded by fundada por Fazlala Falala Astarabadi. The Los Hurufis believed Hurufi that creían letters que and las numbers letras y carried los deep números esoteric tienen meanings, profundos and significados that understanding esotéricos, these y que meanings could comprender reveal the estos secrets of the podría universe revelar and los secretos del spirituality. universo
y la Fazl espiritualidad. Allah's Las teachings began enseñanzas de to attract Fazl many comenzaron followers a in atraer a Persia, muchos where seguidores he en provided Persia, esoteric donde proporcionó interpretations of religious interpretaciones texts, esotéricas de textos especially the religiosos, Quran. especialmente el Not Corán. everyone was No pleased with todos this estaban development. contentos con este Religious and desarrollo. Las political autoridades authorities viewed religiosas y Hurufi políticas teachings with veían las suspicion and enseñanzas considered Hurufi con them a threat sospecha to the y las established consideraban una order. amenaza para el In orden establecido. 1394, En Fazl Allah was executed 1394, by Falala fue order of ejecutado Sultan por orden del Timur, sultán Timur, but his ideas did pero not sus die with ideas him. no murieron con él. Hurufi teachings spread to ¿Ah? Yo creo que si deja que hablen y como quiera tiene el closed caption, tiene los subtítulos, se puede leer bien, porque todo el audio como que se mezcla y no se escucha ni una cosa ni otra. Ok. Las enseñanzas Hurufi se extendieron a Turquía, Asia Central e India, ganando muchos seguidores. A mediados del siglo XV, el Imperio Otomano estaba bajo el gobierno del sultán. De hecho, se los leo porque esto no es tan exacto traduciendo. Si ven ahí puso siglo V, y en el siglo V ni Muhammad apenas estaba por nacer, ¿no? Bajo el gobierno del sultán Mehmedi, conocido como Mehmed el Conquistador, quien capturó Constantinopla en 1453 y estableció una nueva capital para el Estado otomano. Durante este periodo, las enseñanzas Hurufi comenzaron a extenderse en Anatolia. Atraía a muchos sufíes y pensadores. Los Hurufis creían que las letras y los números podían explicar todo lo existente y que había un sistema esotérico que gobernaba el universo. Desarrollaron teorías complejas sobre los nombres divinos y las letras coránicas, afirmando que tenían la capacidad de descubrir secretos divinos a través del estudio de estas letras. El sultán Muhammad, el conquistador, no era ajeno a las ideas sufíes. Estaba rodeado de muchos eruditos y pensadores sufíes. Sin embargo, las enseñanzas Hurufi, con sus ideas esotéricas e interpretaciones poco convencionales de los textos religiosos, despertaron la curiosidad y la preocupación del sultán. Al mismo tiempo, las noticias comenzaron a llegar al sultán sobre la influencia de las ideas Hurufi y su propagación entre la gente. Aunque algunos de los asociados cercanos del sultán simpatizaban con los Hurufi, su influencia significativa en el público y su defensa de ideas. Esperen, hay alguien que se quiere unir, voy a unirle. Justamente por acá un hermano acaba de publicar Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Ya vamos a evaluar justamente eso, ¿ya? Aquí hay alguien que se quiere unir también. Muy bien. Continuemos. Su defensa de ideas podrían considerarse una amenaza para el orden establecido. Hicieron que el sultán tomara el asunto en serio. Un día el sultán Muhammad, el conquistador, recibió un informe que indicaba la presencia de un nuevo líder Hurufi llamado Muhammad Bakir, que estaba atrayendo a muchos seguidores con su esoterismo. Enseñanzas, el sultán decidió reunirse con este líder para comprender sus enseñanzas más profundamente y determinar su postura sobre ellas. El sultán convocó a Muhammad Bakir al palacio. Cuando Muhammad Bakir entró, vio al sultán como un hombre majestuoso que irradiaba sabiduría y calma. El sultán comenzó su conversación preguntándole a Muhammad Bakir sobre las enseñanzas Hurufi y su verdadero significado. Muhammad Bakir dijo: Su Majestad, creemos que las letras y los números no son solo símbolos, son claves para los secretos del universo. Cada letra tiene un valor y un significado esotérico, y a través de la comprensión de estos valores podemos alcanzar verdades espirituales profundas. El sultán preguntó: pero ¿cómo pueden estas enseñanzas beneficiar a nuestro pueblo y a nuestra religión? Muhammad Bakir respondió: buscamos una comprensión más profunda de los textos religiosos para alcanzar la esencia de la espiritualidad. Esta comprensión puede llevarnos a una vida más pura y devota, y puede ayudarnos a resolver nuestros problemas en formas nuevas e innovadoras. El sultán Mehmed, el conquistador, escuchó atentamente a Muhammad Bakir, pero no estaba completamente convencido de la seguridad de estas ideas para el Estado y la sociedad. Después de que terminó la reunión, el sultán convocó a su consejo asesor para discutir la situación. Las opiniones estaban divididas. Algunos vieron la enseñanza Huruf
como una amenaza al orden establecido, mientras que otros las vieron como una oportunidad para una comprensión más profunda de la religión. Al final, el sultán Muhammad, el conquistador, decidió tomar una postura firme, ordenó que Muhammad Bakir y sus seguidores fueran exiliados de la capital y les prohibió difundir sus enseñanzas abiertamente. El sultán no quería derramar sangre, pero sentía que las enseñanzas urufi podían causar divisiones en la cohesionada sociedad otomana. Después de la partida de Muhammad Bakir y sus seguidores, las enseñanzas urufi continuaron extendiéndose de forma encubierta. En algunas áreas remotas su influencia persistió en el pensamiento sufi y literario, pero ya no pudieron desafiar a la autoridad directamente y finalmente se desvanecieron. Aquí vemos un pequeño video que habla sobre los uruf. Los uruf tuvieron una influencia tan grande que incluso las órdenes como la Bektashi, en actualidad, que sabemos que influenció grandemente a la masonería, siguen utilizando. Los Bajir también continúan utilizando los sistemas del letraje. El interletraje o letraje no fue una invención de los urufi. De hecho, el profeta Muhammad guarda un secreto en las mukata. Las mukata son las letras inconexas del Corán, por lo que se cree y se percibe que Muhammad, el profeta, ya o Mahoma, como lo conocen muchos, el profeta Muhammad ya tenía conocimiento místico del uso del interletraje. Se los voy a demostrar acá, ¿ya? Al-Mukata. Vamos a ver las almucatas. Ahí está. En el Corán hay una serie de suras, ¿ya? Que se abren con una serie de letras. Las vamos a observar. Vamos a poner el Corán en español. Si leemos el Sagrado Corán, le decimos sagrado porque, bueno, es uno de los libros es uno de los textos de la tradición del libro. Vamos a verlo por acá, no sé si se puede ver, muy bien. Voy a tratar de agrandar la letra lo más que pueda con la lupa. Muy bien. Traducción comentada del Corán. Vamos a ir a la primera sura. Bueno, a la segunda. En el Corán, como dije, hay 19 suras que empiezan con unas letras inconexas y empiezan con un verso muy hermoso en el principio. Lo vamos a ver acá. Después del prefacio, aquí inicia, pero es la sura, aquí está. Capítulo 2, la vaca. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif Lam Mim. Estas son letras inconexas. Aquí nos está hablando de la letra A, la letra L y la letra M. Alif Lam Mim. Este es el libro del cual aquí comienza hablando, pero se cree por muchos estudiosos que estos primeros versículos no se refieren al Corán, se refiere a este texto que está arriba y dice, este es el libro del cual no hay duda, es guía para los que son conscientes de Dios y le temen devocionalmente. Los que creen en lo oculto, en lo esotérico, en lo místico, practican la oración, dan caridad de lo que les es proveído y creen en lo que te ha sido revelado, oh Muhammad, y en lo que fue revelado originalmente a los profetas anteriores y tienen certeza de la existencia de otra vida. Esos son los que están en la guía de su Señor y serán los bienaventurados. A los que niegan la verdad les da lo mismo que les adviertas o no creerán. Dios ha sellado sus corazones y sus oídos. Sobre sus ojos hay un velo y recibirán un castigo terrible en el infierno. Entre las personas hay hipócritas que dicen, creemos en Dios y en el día de la resurrección, pero no son creyentes, pretenden engañar a Dios y también a los creyentes, pero sin advertirlo se engañan a sí mismos. Sus corazones tienen una enfermedad y por su actitud Dios agrava aún más su enfermedad. Sufrirán un castigo doloroso por haber mentido. Cuando se les dice, no siembren la corrupción en la tierra, responden, pero si nosotros somos los que hacemos el bien, ¿acaso no son ellos los corruptores? Sí, pero no se dan cuenta.
Aquí tenemos uno de los textos que empieza precisamente con esta revelación. Vamos a partir a otro texto, a otra sura específica, con otra aleya, y vamos a observar esta tradición que Muhammad coloca en el Corán. Vamos a ver, esta tiene varios suras y aleyas. Vamos a ver. Muy bien, ya nos estamos acercando a la otra. Aquí está. La familia de Imran, Alif Lam Mim, y de nuevo, este texto se repite como 2 veces acá. Luego empieza otro texto. Luego dice, Dios no hay otra divinidad que Él, el viviente, se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación. Él te reveló, oh Muhammad, y nuevamente cada vez que aparecen estas letras menciona un libro. Y dice, te reveló el libro con la verdad para confirmar los mensajes anteriores. Y ya había revelado la Torá y el Evangelio como guía para la gente y reveló el criterio para el cual discierne lo verdadero de lo falso. Quienes no crean en la palabra de Dios tendrán un castigo severo. Dios es poderoso y Señor de la retribución justa. No hay nada en la tierra ni en el cielo que pueda esconderse de él. Vamos a ir a otras, a otra sura. Vamos a viajar. Aquí está. En esta, si se fijan, en el capítulo 4, la mujer aquí no inicia de esa forma. Dice, oh seres humanos, tengan temor del Señor, quien les ha creado, ya, y no hay ninguna advertencia tampoco. Esto no es casualidad en el Corán. Los textos que están resaltados por letras de forma anterior van dirigidos explícitamente con una serie de advertencias y una serie de ideas que no compaginan con el resto de suras del Corán. Vamos a esta otra sura y dice, la mesa servida. Oh creyentes, cumplan su compromiso. Si se fijan, aquí también no hay ya una indicación secreta o mística, ni una advertencia, ¿ya? Este es un secreto del Corán por el cual incluso al día de hoy discuten muchos doctos en el Corán. Luego dice, en el nombre de Dios, alabado sea el Dios que creó los cielos, ¿ya? Si se fijan, todas las suras que no están relacionadas, ¿ya? En ningún momento comienzan y hablan como si fuera un capítulo común del Corán, ¿no? Un capítulo normal. Luego aquí vemos los lugares elevados y dice Alif Lam Mim Sad, que es ALMS. Este es el libro que te ha sido revelado. No tengas duda en tu corazón sobre ello para que adviertas con él y como recuerdo para los creyentes. Oh creyentes, sigan lo que les ha sido revelado por su Señor y no sigan fuera de él a ningún aliado protector que poco reflexionan. ¿Cuántas ciudades he destruido en el pasado? Mi castigo los azotó sorpresivamente mientras dormían por la noche, durante la siesta. Cuando los alcanzó mi castigo dijeron, éramos de los que cometían injusticias. He de preguntar a los mensajeros y a los pueblos donde fueron enviados y los informaré acerca de todos sus actos con conocimiento, pues nunca estuve ausente. Aquí podemos observar otro capítulo del Corán que tiene el inicio de las letras y habla del libro y habla de esta serie de advertencias. No continuamos porque, bueno, nos extenderíamos por 19 suras en total, ¿ya? Y no es esa la idea, ¿no? A lo que quiero llegar con esto es que la mística árabe ya conocía de lo poderoso que es, o de las poderosas que son las letras. Y Muhammad encriptó todo este conocimiento en el Corán. Se dice de que los sufíes que precedieron a Ali, él tuvo digámoslo así, ¿cómo se llama? Un yerno, ¿ya? Y este yerno que era el era el esposo de su hija Fátima. Ellos crearon una rama del Corán llamada Fatimíes, también denominada esta rama del Corán como ismaelíes, o también llamada una rama que se dividió de ellas, los Assassin, los Hashashins, que hasta un videojuego les han sacado. Pero sabemos que los Hashashin practicaban la mística
de la tradición de Alí, que Alí fue, junto con Fátima, el heredero directo de la tradición del letraje. ¿Qué es lo que sucede dentro de la mística árabe? Que en la ciudad de Bagdad, ya una ciudad redonda, ya algunos siglos después de la muerte de Alí, los Hashashim, o sea, los antiguos miembros de esta institución, crearon fraternidades sufíes, y en estas fraternidades de forma interna se practicaba el letraje. Ya se utilizaba el poder del letraje una y otra vez para confeccionar no solo el cuerpo de luz, sino para alcanzar nociones de sabiduría. El poder de la palabra y las letras era algo de gran valor para todos estos iniciados, ¿ya? Era algo altamente valioso, era un conocimiento místico, esotérico, que llevaban a otro nivel. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con al-Uruf? ¿A qué nos estamos refiriendo con todos estos secretos dentro de la mística? ¿A qué nos referimos? Cuando hacemos alusión a todos estos textos, a toda esta mística, tenemos que compaginar algo. Los caballeros templarios, cuando llegaron a Tierra Santa, se encontraron directamente con taricas sufíes. Y en esas taricas habían hashashims y habían miembros de esta sociedad, de estas sociedades místicas originadas por Alí. ¿Qué es lo que sucede dentro de este contexto? Que los templarios aprenden el letraje y lo incorporan en la tradición mística de la masonería operativa tras la persecución a finales del siglo, las persecuciones a finales del siglo XIII. Incluso en ese momento, en paralelo, los assasin, que estaban siendo perseguidos también por su propia religión, por la corriente sunita de la religión, los assasin escapan, ya huyen y se refugian bajo otro nombre, bajo el nombre de al-Uruf, ya, o al-Urufi, que significa los seguidores de las letras o los letristas en esta forma de interpretación. ¿Qué es lo que vemos acá? Los templarios ya llevan este conocimiento a Europa, los masones operativos lo incorporan en el segundo periodo de la masonería operativa, pero vaya sorpresa que se llevan los templarios cuando se dan cuenta que los masones ya utilizan runas nórdicas para encriptar secretos. De hecho, las primeras marcas de cantería son runas nórdicas. Utilizan runas nórdicas y conocen el secreto de que el dios Odín colgó 9 noches del árbol del espanto y que tras 9 noches de estar colgado en ese árbol le fueron reveladas las runas para poder alcanzar la inmortalidad. Entonces, recordemos que los masones operativos de los primeros siglos eran campesinos, y la mayor parte de campesinos europeos eran nórdicos, celtas, druidas. Entonces, para estos campesinos, el letraje no era algo extraño, que alguien llegara y les contara que Pitágoras, porque sabían mucho los masones del siglo I, del primer periodo, sabían específicamente de Pitágoras y su sistema mágico. Para ellos, saber de Pitágoras y de letraje no fue algo desconocido. O sea, era algo que ya entendían. Por eso podían incluso hacer un paralelo entre Jesús crucificado en una cruz y Odín colgando de un árbol, del árbol del espanto. ¿Por qué? ¿Por qué podían hacer esto? Porque era algo similar en su cultura. Era algo similar dentro de la cultura de ellos, ¿ya? Entonces, para ellos, esto ya era una realidad. Cuando los templarios llegan y retroalimentan el sistema, al decir retroalimentar el sistema, es que lo enriquecieron con las tradiciones que traían de los Uruf, de los Assassin, ya que se va más adelante. Cuando ellos llegan ya a lo que es Tierra Santa, se nutren de esto, regresan a Europa, son perseguidos, ya, se infiltran en la masonería para poder, o sea, se adentran en la masonería para poder ocultarse y seguir siendo librepensadores, y se dan cuenta ya estando adentro de la masonería, ándale, hablamos lo mismo. O sea, ustedes han heredado un sistema a través de la cultura nórdica y a través de las enseñanzas pitagóricas. Nosotros venimos de traerlas, porque recordemos que los templarios eran también campesinos europeos, ¿ya?
que algunos estarían relacionados ya con la tradición nórdica, otros eran italianos de las regiones etruscas, etcétera, que no estaban tan relacionados, aún conociendo un poco de Pitágoras, pero dijeron, bueno, es que miren, allá nos enseñaron lo mismo, ustedes tienen lo mismo y por cultura general conocemos lo mismo. Entonces, el sistema al que hemos de valernos, dijeron ellos, pues por consiguiente, va a ser ¿cuál sistema? ¿Ya? El sistema de letraje, como ellos llegaron a la conclusión. Hasta ahora hemos hablado de de tres nociones específicas. Los nórdicos usando un sistema rúnico, ¿ya? Los árabes utilizando un sistema de letraje, los pitagóricos utilizando un sistema de letraje, 3, los cabalistas seguidores del Zohar siguiendo un sistema de letraje, 4, ¿ya? Los egipcios utilizaban un sistema de letraje. A mí me gusta mucho un libro que lamentablemente no me recuerdo el nombre, pero lo voy a buscar. Es un libro de un arqueólogo que estudia mucho la egiptología y dice, las personas creen que los egipcios no poseían un sistema de escritura más allá del jeroglífico. Y eso es mentira. Poseían una serie de letras como líneas muy parecidas a las letras árabes, ¿ya? Que eran 28 y estaban configuradas según las fases lunares. Aquí viene lo interesante, aquí viene lo curioso, ¿ya? Es un libro muy hermoso donde habla justamente, incluso enseña cómo eran las letras. Los fenicios tenían también un sistema de letras y muchas otras culturas utilizaban un sistema de letras, pero dice el autor, ¿saben por qué no era conocido? ¿Saben por qué los jeroglíficos eran usados para el pueblo y el letraje para el sacerdocio? Precisamente por eso, porque el letraje era un conocimiento místico, era un conocimiento esotérico, no debía conocerse. Y por tanto los sabios lo transmitían de boca a oído, y solo cuando los iniciados entraban a ser escribas, se convertían en escribas, ¿ya? Y redactaban, se les enseñaba este sistema místico. Pero claro que ha existido un idioma que incluso los faraones, un sistema de letras que incluso los faraones utilizaban para escribir. Nos han engañado durante mucho tiempo porque nos han hecho creer que los jeroglíficos eran lo único o el único método de escritura utilizado durante la antigüedad. Ya tenemos 5 lugares con los egipcios, ¿ya? Pero esto se vuelve más grande aún porque sabemos que los griegos le dieron especial importancia también a esto. Sabemos muchas tradiciones le dieron una importancia sin igual al letraje, ¿ya? Pero ¿por qué es importante para nosotros reconocer esta realidad, esta esfera de la realidad? ¿Ya? ¿Sabían ustedes que la Biblia incluso tiene un sistema, ¿ya? En Salmos, donde se revela el significado y el poder de cada letra? El Zohar lo posee, el Sefer Yetzirah, que es un libro atribuido a Abraham, lo posee también y dice cómo Dios creó el universo a través del uso de las letras. Todo este sistema de letras lo encontramos también en la India, en los textos del Senat Vesta, lo encontramos en el Mahabharata, lo encontramos en todos estos textos. Encontramos que había un poder sin igual en la palabra, un poder sin igual en las letras. Vemos que ellos componían mantras, etcétera. Los mantras también al vibrar generan, según los hindúes, generan cambios en la realidad. Ahora ya ven por qué no es descabellado que los europeos estuvieran usando hechizos, ¿ya? Al estilo druida. ¿Por qué no era descabellado que los árabes hayan creado un sistema alfanumérico para crear sus propios hechizos, hayan configurado todo un sistema ya para alterar la realidad? Ellos decían que la palabra tiene poder, ¿ya? La palabra tiene un poder importante. ¿Por qué en la antigua tradición de la masonería operativa no existía el mito de la palabra perdida? ¿Por qué la palabra perdida solo existe en la masonería especulativa, donde verdaderamente se perdió? ¿Por qué en el pasado las logias operativas ni siquiera la mencionan? No hay ni un solo texto operativo actualmente conocido que hablen de que la palabra como tal se haya perdido, ¿ya? Y pueden revisar con mucho gusto y pueden tratar de encontrarlo
en los antiguos textos de la masonería. Ustedes pueden buscar ya en todos los textos, en los textos de Edimburgo, etcétera. Ustedes pueden buscar y no hay ni una sola referencia a la palabra perdida. Porque para el masón operativo la palabra no estaba perdida. Se hablaba míticamente que el ser humano había perdido la capacidad de vibrar con estas palabras y que tenía que recuperarla interiorizándola. Por allá, ¿verdad? Cuando copiaron a la masonería operativa y sacaron una copia solo de sus símbolos, no intuyeron, ni siquiera supieron de qué trataba ese secreto y por lo tanto lo abandonan, lo dejan en el pasado. Entonces, el gran sistema místico, si ustedes van y contactan a un miembro antiguo, que sea antiguo, del rito de Memphis Mizraim, les van a hablar que Memphis Mizraim practicaba el uso del letraje hace mucho tiempo, pero que dejó de utilizarlo hace un par de décadas, ¿ya? Y dejó de utilizarlo porque se creyó o se supuso por los nuevos miembros que eso era una superhechicería, una especie de mito, ¿ya? Tradicionalmente podemos observar la gran validez del letraje. Vamos a observar por acá, vamos a poner un cuadro mágico del Buni. No, Al-Buni. Creo que es porque lo escribo así, Al-Buni. Aquí está el libro que les menciono, el Arif Chan al-Milaf, ¿ya? Que es larguísimo, por cierto. Aquí vemos un cuadro mágico, ¿ya? De orden de 3. Todavía hay muchas personas que hablan de estos cuadrados mágicos, ¿ya? ¿Alguien de ustedes se recuerda de una piedra angular que tiene una imagen similar dentro de la masonería? Ya vamos a encontrar ese documento, ya lo vamos a mostrar por acá, el sistema de letraje, y lo verán con sus propios ojos. Pero lo que estamos mencionando acá, creo que lo tengo en mi drive, ya vamos a ver. Lo voy a buscar en mi drive. Admitir, ahorita. Muy bien. Lo vamos a buscar en mi drive para encontrarlo. Muy bien. Ahora, lo importante que ustedes tienen que reconocer de este poderoso método es que a usanzas fue utilizado durante mucho tiempo en las antiguas tradiciones. O sea, esto tiene cientos de años. Vamos a tratar de encontrar este documento. A ver si lo podemos encontrar. Pero lo importante es conocer el poder que las letras han tenido y cómo transformaron a la tradición masónica durante años, tanto desde su primer periodo hasta su tercer periodo de existencia. Y eso es algo fundamental. Creo que lo tengo por acá, ya se los voy a enviar, o lo voy a encontrar en documento. Lo interesante cuando conozcan esto es que podemos encontrar al fin un nivel de significado superior dentro de lo que es nuestra tradición masónica. Y este conocimiento de significado superior era capaz de otorgar a los antepasados una conexión con las corrientes de la vida que eran realmente superiores.
Porque las letras al final del día lo que permiten es enlazarse con estas corrientes de vida ancestrales, con estas corrientes de vida que son capaces por sí mismas de cambiar la realidad de la persona que los utiliza. No solo la realidad como tal, sino de alterar sus percepciones, que es uno de los aspectos más fundamentales, y de llevarlo a niveles de conocimiento de sí mismo y del universo más allá de lo que como individuo puede llegar a imaginar en un primer momento. Entonces es algo que se vuelve muy, pero muy poderoso. Ya lo encontré. Muy bien. Vamos a verlo acá. Quiero ver, lo vamos a colocar. Muy bien. Para quienes digan, no, yo nunca he sabido, no he tenido conocimiento de que haya un sistema así de mágico en la masonería, voy a transmitirles esto. ¿Dónde es que están? Aquí están. Vamos a presentar otra cosa. Vamos a ir a la ventana de imagen. Muy bien. Esto en la ventana de imagen. Lo vamos a observar. Aquí está. Está en un diccionario de masonería que se llama Diccionario Enciclopédico de la Masonería, creado por la Gran Logia Simbólica Especulativa de España. ¿Qué es lo que podemos observar acá? ¿Alguien me puede decir el significado mágico de estos cuadros? ¿Qué tienen que hacer estos cuadros dentro de la masonería? ¿Por qué ese orden de letras? ¿Por qué ese sistema? De hecho, las palabras que están acá son Dios, naturaleza, la música, la elocuencia, ¿ya? Vamos a observar otro cuadro. Otro cuadro. Esta era la piedra cúbica que utilizaban las logias francesas y alemanas, donde en su interior estaba guardado el secreto de la logia, que es el interletraje, ¿ya? La piedra cúbica es algo que se ha perdido a la usanza de la masonería actual. No lo vemos, no lo encontramos por ningún lado. La utilización de la piedra cúbica como poder místico, esotérico, es algo que hemos perdido con el paso de los años, con el paso del tiempo, ¿ya? Pero aquí está, aquí yace el gran misterio de la masonería, como pueden presenciarlos ustedes mismos. Este sistema mágico, yo sé que muchos dirán, no, la masonería nunca va a utilizar un sistema mágico, y menos si ha sido utilizado por hechiceros, por magos persas, magos árabes, caldeos, ¿ya? Druidas, nórdicos. La única gran verdad de Occidente es que todo gira alrededor de ¿qué? Todo gira y ha girado alrededor de la palabra. Y eso es algo importante que tienen que considerar. Entonces, ¿por qué todos estos sistemas mágicos se perdieron en el paso al especulacionismo? Primero, porque recordemos que la masonería especulativa fue creada en tiempos de las reformas protestantes y que incluso la creación del especulacionismo estuvo relacionado de manera sociopolítico-religiosa a ese cambio. Por lo tanto, no cabía dentro de la tradición especulativa, esto ya no cabía, ¿ya? Esto ya no podía existir. Así que había que eliminarlo, ¿no? Porque no compaginaba con la nueva creencia. Mientras el catolicismo reinó en Europa, la masonería operativa no tuvo ningún problema en utilizar esta clase de misterios, en utilizar esta clase de secretos. Pero por supuesto, se alejaron de ello. ¿Y cómo se practica el interletraje? Lo conocerán cuando vayan subiendo los grados que son necesarios para ir descubriendo
los secretos verdaderos de la usanza del interletraje. Por lo pronto, sabemos que el interletraje funciona porque la letra al final encripta algo. No se utilizan, debo decir, las letras latinas para meditar sobre las letras. La tradición creó una serie de letras o imágenes que representan o plasman de mejor manera a la vibración que cada letra genera. Por lo tanto, se usa el símbolo que la tradición creó, ¿ya? Ese símbolo, todos estos artículos siempre estuvieron en protección y bajo protección del guardián de la logia. Antiguamente, la masonería operativa de hoy y ayer, ya, tanto en la antigüedad como en la modernidad, la operativa, siempre hay un guardián de logia por edificio, un intendente y un superintendente, que son hermanos que están en el más alto grado del grado de compañero, los subgrados de compañero, ¿ya? Este superintendente, este intendente y este guardián son los encargados de custodiar el rito, de custodiar la usanza del rito y de custodiar los símbolos que se utilizan dentro del rito. El maestro de logia, el venerable y sus vigilantes son los que dan la orden a específicamente lo que es el guardián, lo que es el superintendente y el intendente, que extraigan las herramientas masónicas para la práctica y el conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una tenida, ¿ya? Una tenida de logia operativa y una especulativa? Hay una gran diferencia, hay un abismo, porque en una van solo a filosofar y en la otra se va a practicar, ¿ya? Hay un viejo dicho que dice: la práctica hace al maestro. Ustedes y yo podemos pasar años hablando de cómo se hace una pizza, ¿ya? Por aquí, pues, Miguel Aguirre me puede decir que lleva pepperoni, ¿ya? Rebeca Campos me puede decir que lleva salami, Luis Reyes me puede decir que lleva hongos, Eduardo Martínez me puede decir que lleva aceitunas, pero el pizzero, ¿ya? El que las prepara realmente, nos puede decir que lleva todos esos ingredientes y más. ¿A qué me refiero? Que hay una gran diferencia en que nunca hayamos probado una pizza y conjeturemos qué es una pizza y estemos hablando y nos la pasemos usando los símbolos de una pizzería para llegar a reflexionar sobre la pizza, a que entremos en una pizzería y nos comamos la pizza o aprendamos a preparar la pizza, ¿ya? Sé que es un ejemplo un tanto extraño, pero así de curiosa es la relación masónico-operativa con la masonería especulativa, ¿ya? Es como si unos son los pizzeros auténticos y en el otro lugar son fanáticos de la pizza. Llegan, se reúnen, platican sobre la pizza, pero no la comen ni la preparan. Los otros son el pizzero, ¿ya? La preparan y la comen. Hay una diferencia entre preparar y comerse la pizza y solo hacer una apreciación filosófica de la pizza, ¿ya? Es algo muy, pero muy diferente. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, que todos estos secretos, todos estos misterios, se los estoy mostrando directamente de un diccionario de la masonería simbólica española, ¿ya? Porque es historia de la masonería. Para ellos ahora es historia, ¿no? Para muchos ahora es historia. Sé que algunos grados, me han dicho que en algunos grados, ¿ya? Del rito escocés, se habla de esta piedra cúbica, pero ni siquiera saben que están hablando de esta piedra cúbica, ¿ya? Entonces, ese es el punto. Lo importante de algo no solo es conocer, es saber sobre ese algo, ¿no? Sino es estar empapado en conocimiento de ese algo. ¿Y cómo se empapa uno en conocimiento de algo? Conociéndolo, ¿ya? Si voy a hablar de una pizza, por lo menos que alguna vez haya preparado una, ¿no? Por lo menos me haya comido una en la vida, ¿ya? No puedo yo venir a contarles a qué sabe un dátil si yo nunca me he comido un dátil, ¿ya? No puedo venir a decirles acá lo bonita que es la región de Cheonggan en China si yo nunca he estado ahí. Yo puedo hablarles de fotos, pero va a venir alguien que realmente fue y me va a decir: no, hombre, ese solo son como 2 calles de bonitas las que tomaron en la foto, pero mira, yo estuve acá y hay demasiados distritos rojos, demasiado esto, demasiado lo otro, ¿ya? O sea, eso es un punto que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esta antigua tradición
Ustedes la pueden encontrar donde quieran, en la masonería, en los caballeros templarios, en los uruf, en la magia perso-árabe, ya en las tradiciones egipcias. Y la cuestión es, ¿por qué no la usamos? ¿Ya? Convencionalmente, ¿por qué continúa dentro de la masonería operativa nada más? Entonces, esto es algo y es una invitación a reflexionar cuando hablamos del interletraje, porque muchos creen hablar de interletraje, muchos creen hablar de masonería, muchos creen hablar de poderes mágicos, fuerzas sutiles, poderes sublimes, pero ni siquiera saben cómo despertarlos. Saben que muchos grupos han nacido creyendo que saben algo, ¿ya? La Aurora Dorada nació creyendo que sabía algo de interletraje, ¿ya? Muchos grupos nacen para filosofar lo que otros practican. No es esto espantoso, ¿ya? Que un grupo nazca para terminar filosofando lo que otros practican. Y que lo peor, los que están filosofando lo que otros practican, se hagan llamar los auténticos y a los que practican les llamen que no son una logia establecida, que no son una logia regular. Y ellos, pues claro, los operativos ni se inmutan, ¿no? Los operativos se quedan como, ve, y este fanático de la pizza, ¿qué viene a decirme, no? Ya, viene a decirle al pizzero cómo hacer pizza y nunca ha preparado una. Ese es uno de los puntos. Es una tragedia que ha sucedido en la masonería. Verdaderamente esto es una tragedia. Haber perdido todos estos rituales, haber perdido todo este conocimiento no se puede tildar de otra manera más que de tragedia con letras mayúsculas. ¿Ya? ¿Por qué es trágico este suceso? Imaginémonos, ustedes confían en un doctor, ¿no? Ustedes van al doctor y el doctor posiblemente logre remediar algunos de sus males. Pero imagínense que ustedes en vez de ir al doctor fueran a fanáticos de doctores. Gente que le gusta hablar de medicina pero que no tienen ni la menor idea, pero sí agarran el estetoscopio, agarran la bata blanca, se la ponen y filosofan. Cuando todas las veces que tienen tiempo sobre los doctores, ¿no? Y los doctores, que son los verdaderos doctores, nadie acude a los médicos, a los doctores, porque simplemente la gente está acudiendo al que habla de doctores porque se oye más sensacionalista, porque hace más bulla, ¿no? Y porque dicen, no, mejor voy donde ellos, ¿no? No considerarían eso una verdadera tragedia de salud pública, ¿ya? Sería considerado una tragedia de salud pública. Ese es el problema. Como dice la tradición nos habla, la leche para los niños, la carne para los hombres. Ese es el problema de quedarnos donde solo hay leche y no hay carne, ¿ya? Es un grave problema. ¿Y cuál es el misterio? Ahora no, es que la masonería actualmente es humanista, filantrópica, filosófica. No, pues mejor díganme que van a hablar mentiras, ¿no? O sea, que van a fantasear, ¿ya? O sea, si me dicen humanista, filantrópica, filosófica, yo puedo decirles objetiva y subjetivamente miles de significados de lo que es el humanismo y no nos terminamos la semana hablando de eso, ¿no? Porque filosofar es especular y especular no tiene fin, ¿ya? Se puede en el famoso, problema no sé si es del gato, de la rata, ¿verdad? Que está tras una puerta o tras una caja y que hay una probabilidad de 50% que esté muerto y un 50% que esté vivo, es el mismo cuento, ¿no? Si estamos afuera de la caja, solo podemos hablar de lo que posiblemente esté pasando en la caja. Pero si estamos en la caja, vamos a saber lo que pasó en la caja, ¿no? La misma cuestión es filosofar sobre algo, ¿ya? Que al fin y al cabo puede que lo que yo diga sea verdad o sea una mentira. Y la otra cosa es haber estado dentro de la caja y contar la historia de lo que pasó en la caja, porque al final y al cabo, al ser testigo de primera mano, yo puedo informar lo que pasó, ¿no? Esa es la gran diferencia entre ambas corrientes, ¿ya? Y esa es una diferencia abismal. ¿Por qué creen que es una diferencia abismal?
¿Ya? ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué creen que es enorme esa diferencia? ¿No creen ustedes, y vuelvo y repito, que esto es una tragedia de proporciones épicas, de proporciones mayores? No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que nos robamos el cuerpo y dejamos la esencia. No sé si entienden el punto. Agarraron el cadáver, lo pusieron, una copia mal hecha, por supuesto, lo pusieron y la esencia la dejaron atrás. ¿Ya? Yo hablaba en una ocasión con unos hermanos masones especulativos y les decía el espíritu de la masonería. Y me decían, la masonería no tiene espíritu. ¿Ya? No, nos morimos. Nos morimos y la masonería no tiene espíritu. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se hace en la logia? No, ahí nos llegamos a sentar, filosofamos, somos gente de bien que dialogamos. Ah, bueno, qué bonito, ¿no? Creo que hay bastante de esos grupos en las universidades de todo el mundo, en varias facultades, muy bonitos. Ya, la esencia de la masonería en ningún momento fue filosofar. Para muestra un botón, muchos se pueden enojar, muchos pueden decir, no, pero es que esto tiene que tener un significado, ¿ya? Pero les estoy mostrando que esta página se obtuvo de la Gran Logia Simbólica Española, que es especulativa, ¿ya? Y entonces, decimos algunos, pues, acá en El Salvador, cuando estamos hablando de algo, decimos, y entonces, le doy la palabra a Miguel Aguirre. Muy buenas tardes, querido hermano y maestro. Mire, yo he notado que siempre hemos tenido la verdad frente a nuestros ojos, disfrazada, como usted lo está diciendo en este momento. Muchos se nos va la vida filosofando, hablando, diciendo, y tenemos la verdad delante de los ojos. Para un ejemplo, dos culturas imponentes, cristiano y católico. Todos hablan mal de la hechicería, todos hablan mal de esto y aquello, y tienen el gran libro, la Biblia. ¿Y quién fue a buscar a Jesucristo cuando nació? ¿No fueron los 3 reyes magos? Entonces siempre hemos tenido una realidad que nos la vienen ocultando a los ojos de todos nosotros. Ya depende de nosotros, como usted cuando inició, el que tenga oído que oiga, el que tenga ojos que vea. ¿Ok? Excelente comentario, excelente comentario. Por cierto, estos reyes magos eran de tradición caldea y habían calculado todo a través de la antigua tradición caldea. Trabajaban con números y letras, ¿correcto? Exacto. Trabajaban con números y letras y sabían que el verbo, la palabra, estaba a punto de encarnarse en la humanidad. ¿Ya? Entonces, esa es la tradición del libro. ¿Por qué creen que nos llamamos tradición del libro? No nos llamamos tradición del libro porque haya un libro católico, uno evangélico, ¿ya? Uno testigo de Jehová, uno mormón, ¿ya? O porque haya uno hebreo, la Torá, ¿ya? O porque esté el Corán. Nos llamamos tradición del libro porque nuestra tradición versaba alrededor de las letras, ¿ya? Del letraje. Entonces, viene la gran duda feroz de muchos, ¿ya? ¿Por qué murió? Vengo y hago la pregunta. La masonería, en su gran mayoría actualmente, está muerta por culpa de la historia o de los masones actuales que no hacen nada para cambiarla. Es una gran pregunta. ¿Quiénes tienen? Es que mire, nosotros seguimos esta tradición porque mi abuelo allá que fue masón, eso me enseñó. Ah, no, porque su abuelo le enseñó eso, ustedes van a seguir con la misma tradición, ¿no? Con una tradición que solo es de sentarnos a filosofar. Si es de sentarnos a filosofar, no sé, o sea, creo que hay lugares menos ostentosos para irnos a filosofar, ¿no? Una universidad, una biblioteca pública, y podemos sentarnos y escuchar a otros y hacernos escuchar y llegar a acuerdos y etcétera. Pero esa no es la esencia de la masonería. Si bien es parte de, no estoy diciendo que no sea parte de, es parte de, ese es su factor más externo, ¿ya? El respeto a los demás, el respeto a sus palabras, el respeto al entendimiento, a los comentarios y enriquecernos entre nosotros, ¿ya? Con palabras de sabiduría y de entendimiento es parte de la masonería, por supuesto que sí. Pero todo esto gira alrededor de un centro, ¿ya? Y el centro de todo esto era la tradición del libro, es la tradición del libro,
¿ya? E es el verbo. Entonces, ¿por qué nos hemos alejado tanto de esta tradición? ¿Por qué nos hemos alejado tanto de todo esto? Tener entendimiento sobre estos aspectos hace especial a la masonería. ¿Por qué creen que se logran siddhis a través de, o poderes, a través de las letras? ¿Por qué creen que funcionan como hechizos? ¿Por qué creen que no se han dado cuenta que incluso cuando algo malo nos pasa, usamos palabras de poder? ¿Ya? Cuando algo malo nos pasa, usamos palabras de poder o nos agarramos de la idea de una palabra. ¿Ya? Qué curioso, ¿no? ¿No se han visto que los exorcistas exorcizan a través de la palabra? Comienzan una serie de palabras, ¿ya? Y exorcizan a la persona. Eso es curioso, ¿no? Hay un poder místico en la palabra tan antiguo y ancestral que este poder místico no solo dio origen a la masonería, dio origen a los Bektashi, a todas las órdenes sufíes, ¿ya? Dio origen a la masonería, ¿ya? Marcelo Brito, le doy la palabra. Muy buenas tardes, maestro. Bueno, Buenas tardes. primeramente, un fuerte abrazo desde aquí de Venezuela. Y bueno, complacido con todo lo que ha venido comentando usted durante la tarde de hoy de esta excelente clase. Yo quería hacer un comentario con respecto a mi país, la práctica de la masonería especulativa, verdaderamente tiene una gran cantidad de logias y adeptos, pues, lo que se hacen llamar gran logia regular de mi país. En la época de 1958, por allá, había un gran maestro que se llamaba el gran maestro Fermín Vales Amestí, un místico muy reconocido en Europa, que dejó una gran obra inédita de libros que no fueron editados en editorial como tal, sino algunos de sus colaboradores. Y se dice, pues, que este maestro fue gran maestro del Gran Oriente especulativo, trató de ayudarlos de alguna manera, de entregarle pues esta información que a bien ustedes manejan, así como el gran maestro Fermín Vales Amestí, pero los queridos hermanos especulativos, luego que lo utilizaron como gran maestro del Gran Oriente, le prestó gran ayuda y colaboración al Supremo Consejo Confederado, no lo desecharon prácticamente, ¿no? Y alguna de su obra inédita que existe, he leído algunas cosas que ustedes comentan por aquí, por esta vía. Entonces yo digo, si ha existido y existe, pues, porque estoy seguro de ello, ¿por qué la oscuridad o el desconocimiento siempre se está imponiendo ante la verdad? ¿Y por qué la verdad es para pocos y no para grupos que verdaderamente la necesitan? Pues, o sea, veo que mi país está trancado en ese tipo de masonería especulativa cuando existe una masonería operativa que trabajó en la época de 1956 y mucho más atrás. Y entonces pareciera que se cerró, no hubo más progreso. Ahora que estamos viendo por la vía de las redes sociales, los medios de comunicación alternativos, que existe otra cosa. ¿Por qué la luz no vence a la oscuridad? Pues es una de las cosas que siempre me he preguntado. ¿Es cuánto, estimado maestro? Muchas gracias por su comentario. Interesante lo que me narra, ¿eh? Hubieron muchos hermanos en toda América que son descendientes de antiguos masones operativos y que de forma familiar, de boca a oído, en Sudamérica, en América, en Centroamérica, Norteamérica, se transmitían todos estos conocimientos. Cuando ingresaban a una logia especulativa, intentaban muchos de ellos cambiarlas, remediarlas, rectificarlas, como dice la tradición especulativa, ¿no? Cuando rectifica ritos, etcétera, ¿ya? Pero aquí hay algo curioso. Me pregunta, ¿por qué la oscuridad se impone a la luz? Muy bien. Esa es una pregunta muy profunda. ¿Por qué la oscuridad logra derrotar a la luz? Pareciera ser que la luz en ningún momento va a remontar, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Yo le pregunté eso antiguamente a mi maestro, Sergio de la Barra von Benewitz, y cabalmente Sergio de la Barra me decía, mira, no es que la oscuridad pese más que la luz, ¿ya? Lo que pasa es que la oscuridad hace más bulla.
más ruido. Y yo, ¿cómo así, maestro? Le decía yo. Y me decía, sí, mira, la oscuridad hace más ruido. Date cuenta de eso, ¿ya? Quiero que vayas a una ciudad y veas cuánta gente buena hay en una ciudad. Pero vas a ver que le van a prestar atención a los homicidios. Vas a ver que le vas a prestar atención a las violaciones, a los criminales. Entonces vas a decir, toda esa sociedad es corrupta, está arruinada. Pero si te das cuenta y haces un conteo, no es que la oscuridad esté triunfando en esa ciudad, ¿ya? Es que la oscuridad está haciendo demasiado ruido, ¿ya? La oscuridad no deja ver. Hay demasiado ruido ahí. Eso es lo que está pasando realmente, me decía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la masonería operativa es operativa, ¿no? Y cree firmemente en lo que habla, no hace bulla. Tú haces bulla cuando no sabes algo, ¿no? Preguntas, estás tratando de contestar algo, estás tratando de demostrar a los demás que sabes, pero no sabes nada, y por eso haces bulla. Pero el que sabe no necesita hacer bulla porque sabe, ¿ya? El que sabe, como está empoderado en lo que sabe, ¿ya? No necesita tomarse la molestia de hacer bulla. Simplemente está con lo que sabe. Pero el que no sabe va a tratar de venderte que tiene un secreto, va a tratar de enseñarle al mundo lo honorable, lo poderoso que es, ¿ya? Porque no sabe y quiere demostrar que sabe. El que no sabe siempre quiere demostrar que sabe, así como el que tiene nunca demuestra el que tiene. ¿Quieres ver a los verdaderos millonarios? Me decía. Yo conozco, me decía, a varias personas que son extremadamente ricas y que se pasean en un Toyota viejito por las ciudades de Chile. Él era chileno, ¿no? Por las ciudades de Chile. Y andan vestidos con un short y una camisa larga y salen en lo que son, ¿cómo se llama? No sé cómo es mencionarles eso, pero como pantuflas, como zapato de playa, ¿no? A comprar a los supermercados. Y conozco gente que no tiene nada, ¿ya? Pero andan en un Mercedes, ya con puros préstamos, por cierto, me decía, y esto y lo otro. O sea, te doy el ejemplo. Los que no tienen, así como los que no saben, hacen más bulla. Y el que tiene y el que sabe no hace bulla, ¿ya? Entonces, aparentemente, el mal ha triunfado. Pero si haces la cuenta real del progreso que tiene el mal en la actualidad, me decía, no es nada. No ha ganado prácticamente nada, ¿ya? Solo que es un gran gritón exagerado, ¿no? Ese era el punto, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? A partir de lo que era finales del siglo pasado, de la última década del siglo pasado. Exacto, ahí dice Miguel Aguirre, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, eso es algo muy curioso. Porque yo me he encontrado, yo soy muy amigo de varios, aquí en mi país y en otras regiones, de varios hermanos especulativos, ¿no? Muchos abiertos a la enseñanza, pero hay otros que se hacen llamar los grandes maestros de sus logias y tanto, y que llevan tantos años, y no, la masonería es esto, es lo otro, ya es apolítica, no sé qué, ya, y yo solo me quedo con la cara de, bueno, ya, y cuando van a ver a la persona, le examinan su vida, etcétera, van a ver que carece de todo lo que habla, ¿no? Entonces, eso es un punto. La oscuridad del mal hace más alboroto, ¿ya? Hace más dar ruido y por eso pareciera que está ganando, pero no es el caso real, ¿ya? De hecho, no hay mayor tesoro, decía mi maestro Sergio von Benewitz, no intentes transformar a los demás. No intentes transformar a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu hijo, ni a tu hija. No intentes transformar a nadie cuando no te hayas transformado vos mismo. Los operativos estamos tan ocupados, decía él, transformándonos a nosotros mismos, que solo en la vejez muy probablemente nos quede tiempo para ayudar al resto de la humanidad. Pero no creas, porque en ese camino de transformación, nosotros ya hemos marcado a muchas personas, ¿ya? Que han visto nuestro ejemplo y han decidido seguir ese camino. Sos más útil, decía él, sos más útil cuando te transformas a ti mismo como piedra angular del edificio, ¿ya? Y sirves como piedra base para los demás,
que cuando pretendes ir a cambiar el mundo y no te has cambiado ni resuelto tú mismo. Eso era un punto importante de lo que él manifestaba. Entonces, lo que queremos que quede, digámoslo así, claro y preclaro, hay una tradición por ahí que nos habla de claro y preclaro, ¿no? Es esto, ¿ya? Este conocimiento antiguo. Este conocimiento que poseía la antigua masonería operativa y la posee a usanzas hasta las fechas de hoy, ¿ya? Pero ¿por qué se ha perdido este conocimiento? ¿Por qué se ha alejado de nosotros esta sabiduría? No se ha alejado de nosotros, ¿ya? Lo que pasa es que los que decían saber hacen más bulla y terminan buscando a los que pretenden saber, ¿ya? Por ahí decía una palabra, ciegos que guían a ciegos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia final en la que radica esta tradición de letraje? La importancia final es que las letras, ¿ya? Son vibraciones. Eso es lo primero que debemos reconocer. Las letras son vibraciones. Las vibraciones, dice una enseñanza Uruf, de un libro Uruf muy famoso que se llama Palabra de Poder. Dice una enseñanza Uruf muy antigua. Dice lo siguiente: cada cosa que existe, para existir, pronuncia constantemente su nombre. ¿Ya? Sabemos que el átomo de magnesio, el átomo de helio, todos los átomos de la tabla periódica tienen una vibración, ¿ya? Una vibración específica que los hace ser ese átomo. Los Uruf no estaban nada lejos al decir: cada cosa que existe pronuncia su nombre constantemente para existir. Los átomos están vibrando y constantemente están diciendo con esa vibración cómo se llaman. Y por eso existen, ¿ya? La madera tiene una vibración, una resonancia, y por eso existe. Nuestro cuerpo y nuestro ser tiene una resonancia y por eso existe, ¿ya? Todo lo que existe en el universo tiene una resonancia y ese es su nombre. El nombre de logia que se le da al masón operativo, el nombre de logia es solo un ejemplo, ¿ya? Es solo un símbolo del nombre que descubre el iniciado cuando ha interiorizado las letras en su interior, cuando las ha hecho vibrar y descubre su propia resonancia. Entonces se le da su verdadero nombre, ¿ya? Todos estos símbolos del nombre de logia, la marca de cantero, todos estos símbolos que a usanza tuvieron un uso externo, exotérico, también tenían un profundo significado esotérico, ¿ya? ¿Y qué significaba esotéricamente? ¿Qué significaba esotéricamente? Nos habla de esa tradición perdida del poder de la palabra, ¿ya? Eso es ser masones. Eso es ser masones simplemente. Reconocer esto. Los Uruf, la tradición nos hablaba que cada cosa que existe tiene su nombre y lo pronuncia constantemente para existir. Entonces, ¿dónde nos perdimos? Pregunto. ¿Dónde nos hemos perdido? Ese es un punto que tenemos que tener en gran consideración. ¿Cómo nos alejamos de todo esto? Es una invitación a que descubramos la propia historia de nuestra augusta orden. Es una invitación, ya en clases futuras vamos a continuar sobre el tema del interletraje, ¿ya? Pero quiero que se entienda la realidad del por qué el interletraje fue tan importante para la operatividad. Y por qué Kernin, cuando intentó restaurar la operatividad, ¿ya? Cuando intentó restaurarla, ¿por qué Kernin se fue directo hacia el interletraje? Él no se fue directo hacia el humanismo ni la moral, ¿ya? Se fue directo hacia el interletraje. Necesitamos rescatar la esencia de la masonería, dijo él, ¿ya? Y para rescatar la esencia de la masonería, necesitamos recuperar nuestra quinta esencia, y nuestra quinta esencia es el interletraje, ¿no? Lo demás, el resto de adornos, de oropeles que se le colocan al iniciado, tienen una función, ¿ya? Pero una función más exotérica, pero también esencial, ¿eh?
Entonces, doy por concluida acá mi intervención de la tarde de hoy y pues vamos a preguntas, respuestas o comentarios. Vamos a la jornada de preguntas, respuestas o comentarios que tengan. Los escucho y los leo. Los escucho y los leo. ¿Quién quiere opinar? No sé si Marcelo Brito levantó la mano otra vez o ya estaba levantada. No, ¿verdad? Los escucho, comentarios. ¿Sí, Marcelo Brito? Muy buenas tardes, maestro. Con respecto al interletraje, en la masonería especulativa se hablan de palabras sagradas. Cuando hablamos de la palabra sagrada en el grado de aprendiz, B-O-A-Z, ¿cómo se puede explicar el interletraje en esta palabra sagrada, en el grado de aprendiz? Muy bien. Cuando ustedes vean los ritos antiguos de la masonería operativa, las palabras sagradas en el grado de aprendiz solo son vocálicas. Solo son vocálicas. En el grado de compañero solo son consonánticas. ¿Ya? Y en el grado de maestro son silábicas. Es la gran diferencia, ¿ya? Porque el aprendiz trabaja en las vocales, el compañero trabaja en las consonantes, el maestro trabaja en las sílabas y el cuarto grado, ya secreto, que le podemos denominar maestro perfecto, trabaja sobre palabras completas, sobre oraciones y palabras completas, ¿ya? Las palabras de pase, los toques, la palabra sagrada, todas estas palabras que han sido creadas en los diversos ritos fueron solo palabras sustitutas en la mayor parte de los casos o palabras que ya carecen de significado para las órdenes, para los logias que lo utilizan, ¿ya? Solo son palabras abreviadas o palabras como Mac-Binac, ¿ya? Que son muy antiguas dentro de nuestra tradición, ¿ya? Pero estas palabras a usanza, si no se usa el interletraje, no tienen ningún sentido. Por lo menos la palabra del aprendiz, ya que no la puedo dar acá, ya, pero la palabra del aprendiz, que es totalmente vocálica, ya instituye una práctica y se vitaliza el cuerpo con esa palabra. Se pone la mano en escuadra, ya, se lleva la mano al cuello, ustedes sabrán a qué me refiero con esto, los que ya son masones, ya. Y cuando me llevo la mano acá, mentalmente y en silencio, pronuncio la palabra de mi grado para vitalizar al cuerpo, ¿ya? Eso es lo que hago. Y esa palabra de mi grado vitaliza el cuerpo y apertura y estimula ciertos centros sutiles del cuerpo, ¿ya? Luego de eso, todos saben lo que hago, ¿no? Termino el corte y dejo caer la mano, ¿ya? Luego, en otro grado, hago otro toque, me llevo la mano a otra área en específico, ¿ya? Luego de pronunciarlo, movilizo el toque y ya, pero esa palabra específica de compañero, de aprendiz, de compañero y maestro es la palabra llave, ya que se utiliza para aperturar los trabajos en interletraje, ¿ya? Que originalmente las tradiciones europeas antiguas, medievales, solían utilizar palabras vocálicas, ya para el grado de aprendiz, consonánticas para el grado de compañero y silábicas para el grado de maestro. Más adelante, en maestro perfecto se utilizan frases o palabras más largas. No sé si tiene algún comentario al respecto. No sé si Marcelo Brito tiene un comentario. No, maestro, de verdad me quedó claro pues la explicación que usted ha hecho esta tarde de hoy con respecto a eso, los aprendices trabajan con las vocales, los compañeros con las consonantes y los maestros con palabras silábicas, pues. No, me quedó claro, ya lo estoy apuntando aquí. Muchas gracias por su luz, maestro. Excelente, excelente. Gracias a usted, hermano. Juan Hernández, le doy la palabra.
Sí, buenas tardes, hermano. La verdad es que sí se establece de manera clara lo que es la diferencia entre masonería especulativa y masonería operativa. Indudablemente, y usted hace una pregunta, ¿por qué este tipo de práctica se ha perdido, o más bien, pues no se lleva a cabo ni en la actualidad, ni si vemos al pasado, pues, ¿en qué punto se perdió esto, verdad? Queda muy clara su explicación. Yo creo que sí es importante la teoría también. Yo digo, desde mi punto de vista, saber de dónde se parte, de un marco teórico de las cosas también, o de las enseñanzas, porque es precisamente eso lo que nos da claridad de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir. La teoría es importante, la reflexión es importante, pero precisamente a mí lo que me llamó la atención de este sistema, donde estamos ahorita iniciando, ¿verdad?, es que dan énfasis a eso que yo no encontré en años, no he encontrado en años dentro de la masonería especulativa, donde se da mucha importancia a cuestiones de poder, de política, de relación social, de club social, menos a este tipo de trabajo. Entonces, de por sí las liturgias y los materiales que se utilizan en la masonería especulativa es muy interesante como marco histórico. Y si de veras se practicara, por ejemplo, en el rito escocés, también se aprendería mucho con la práctica. Como usted decía muy bien, la práctica es muy importante. Sin embargo, pues le digo, para mí es un equilibrio el conocimiento teórico y práctico, ¿no? Ir de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, porque esto pues genera nuevo conocimiento en la persona. O sea, la práctica genera nuevo conocimiento, entonces genera nueva teoría. Y pues la verdad sí me parece muy interesante. Yo en lo personal le puedo decir, a mí me parece muy bonita esta enseñanza, al grado de que pues yo espero el domingo, ¿no?, para estar aquí a esa hora y estar en contacto con este nuevo camino que yo intuitivamente pensé que existía, pero nunca, no había encontrado, porque ahorita pues por internet y estas cosas, pues te encuentras muchos lugares donde te venden fórmulas para hacerte rico, para tener más poder, para etcétera, ¿no? Una bola de cosas también descabelladas. Y la verdad, este sistema me parece muy sensato, ¿no? Muy sensato en el sentido de que se ve que hay un análisis serio, se ve que hay una práctica seria, se ve que hay un antecedente, ¿verdad? Y que es un trabajo bien sustentado, ¿verdad? Entonces, pues sí me parece muy interesante, la verdad, hermano. La verdad, usted parece una persona muy preparada en ese sentido, se ve que se prepara. Y bueno, pienso en la práctica y digo, bueno, se me hace que esté interesante, y lo más interesante sería vivirla, ¿no?, y experimentarla. Eso que se nos ha escondido durante años, a lo mejor en la masonería especulativa, porque también el conocimiento es una cuestión de poder, y a veces se forman grupos que no quieren compartir el conocimiento, o lo esconden, o algo pasa que no. Y sí me da la atención que en este sistema pues se esté dando a conocer y se abran las puertas para tener acceso a este tipo de conocimiento y de práctica. Muchas gracias, hermano, y le agradezco todo eso que nos comparte, la verdad, y eso que son los inicios, ¿no? Gracias, hermano.
Muchas gracias a usted, hermano, por su comentario. Sí, y de hecho, incluso veámoslo en el factor exotérico. ¿Cómo es que nosotros compartimos teoría y conocimiento? A través de la palabra, ¿no? Y a través de la palabra creamos nuevo conocimiento. Kerning decía que en este sistema de interletraje, hacia el final en Maestro Perfecto, nosotros podemos hacer tantas combinaciones y permutaciones de letras como el infinito, ¿no? O sea, podemos crear palabras, frases, permutaciones y podemos descubrir nuevas realidades del ser interior, nuevas realidades internas y del universo, como lo decía en el video del Uruf. Podemos conocer todo el universo y hasta realidades que todavía no se manifiestan. ¿Ya? Dentro de nuestra tradición se dice que Dios es el verdadero Dios, Gadú, es el Dios inmanifiesto, ¿ya? Y el Dios creador es la palabra de Gadú. Gadú pare a otro Dios que es una dislocación del mismo y esa es su palabra. Pero adentro de lo que Gadú es, hay una inmanifestación enorme. O sea, hay un infinito, un océano infinito de inmanifestación que está presta a manifestarse a través de la palabra. Por eso decía Kerning, como masones, una vez hemos llegado a los niveles superiores del interletraje, podemos crear cuantas palabras se nos dé la gana, ¿no? Podemos practicar múltiples palabras, combinaciones, permutaciones y adquirir un infinito de probabilidades en este universo. Un infinito enorme de probabilidades, decía él. Entonces, después de confeccionar no solo el cuerpo de luz, a través de esta práctica, podemos practicar, valga la redundancia, o sea, podemos utilizar palabras ad infinitum para enriquecer más la existencia de lo que hay acá. Decía él que a nivel de los adeptos, ¿ya? A nivel de los que ya son adeptos o hierofantes, muchos de ellos pueden manifestar realidades cuando están vivos a través de estas palabras. Y cuando se ha desencarnado y entrado en el cuerpo de luz, se puede gestionar, ayudar al gran arquitecto del universo a nivel astronómico, digámoslo, a seguir creando mundos y planetas y lugares habitables, compartiendo el poder de la palabra. Esos son misterios internos de lo que él nos invitaba a reflexionar en grados superiores. Son más extensos, por supuesto no los puedo leer todavía, pero por aquí hay una pizca de estos misterios a los que se invita a la reflexión en grados superiores. El interletraje ha sido una práctica muy apasionante en la masonería durante siglos. ¿Por qué se perdió? Por motivos políticos, religiosos, sociales, ¿ya? Incluso por personas que solo llegaron para cumplir una función de club a las logias y no para traspasar el conocimiento. Dijeron, no, ¿para qué vamos a pasar años haciendo una práctica si a mí lo que me interesa es esto y lo otro, ¿no? ¿Ya? Por ahí va un poco ese sentido. No sé si hay comentarios, más preguntas. Quiero ver por aquí, creo que en la caja de acá. Apasionante, Susana Galván dice toda la clase, no tengo experiencia, pero disfruto todo lo dado. Muchas gracias. Gracias a usted, Susana Galván, por acompañarnos. ¿Ya? No sé si hay más comentarios, más preguntas. Si no hay más comentarios, más preguntas, cedo la palabra a Guillermo Paredes. Al maestro Guillermo Paredes. No sé si estará por ahí. Guillermo Paredes. Bueno, ya aparecerá, ¿no? Porque por acá tengo su cuarta clase para ser proyectada. Muy bien. Bueno, pues hablándoles un poco pues más sobre esto, ¿ya? El interletraje todavía se guardan ciertos retazos, vamos a decir, del interletraje en diferentes logias, ¿ya? Por ejemplo, hay logias en Colombia que tienen todavía antiguos retazos o sea, antiguos fragmentos del interletraje, a usanza del interletraje,
yo lo mencionaba en una clase anterior, que hay un hermano en México que ha tratado de divulgar todo este conocimiento y lo ha hecho básicamente sin... Lo voy a mostrar acá, creo que lo puedo proyectar, vamos a ver. Ha tratado de luchar constantemente por divulgar un poco de este conocimiento, pero muchos lo hacen, como decimos, como se dice en redes, muchos lo han llegado a hacer meme, tanto porque ha estado involucrado últimamente en cuestiones políticas. Ustedes ven acá que lo hacen meme, etcétera, ¿ya? Pero Vicente Alcoceri ha tenido pues la visión algunas veces, incluso en el pasado, de llegar a compartir todos estos conocimientos, hablar sobre todas estas situaciones, pero lo han hecho un chiste, ¿ya? Y tiene muy buenos documentos, ¿ya? Por ejemplo, que hace perfeccionarse a un masón o francmasona, secreto masónico, ¿ya? Pero lo han agarrado y es algo que me causa, hasta cierto punto me causa tristeza, ¿ya? Porque él ha intentado divulgar los conocimientos operativos al especulacionismo, ¿ya? Al especulacionismo, pero lo han agarrado decimos una palabra por acá también, ¿no? De pato, ¿no? ¿Ya? Él ha incursionado en política, es obvio, ¿ya? Ha incursionado en múltiples cosas, etcétera, pero no hacen más que difamarlo o centrarse en su vida pública. Cuando él ha querido expresar, él tiene un foro llamado Secreto Masónico, donde sube, aquí lo pueden ver, donde sube múltiples documentos, ¿ya? Que son muy buenos. Yo he tenido la oportunidad de leer varios de estos y son muy buenos, la verdad, ¿ya? Pero nadie los lee, ¿ya? Nadie los considera atractivos, ¿ya? Y eso es algo que da mucha pena actualmente, más que todo porque como les digo, lo han llegado a ver como un chiste, ¿ya? O sea, lo han llegado a apreciar como un completo chiste y bueno, también ese es el miedo de muchos hermanos operativos, ¿no? Que su imagen llegue a destrozarse de una manera similar, ¿no? Eso es otra de las situaciones. Tanto la masonería especulativa lo ha atacado, ¿ya? Lo ha atacado con constancia, que es una de las situaciones inherentes a lo que sucede con este hermano. Él ha mostrado diferentes documentos antiguos. Él es un coleccionista incluso de documentos antiguos también, ¿ya? Como nuestra orden tiene una amplia gama de documentos antiguos, ya él colecciona documentos antiguos, es operativo, ya, pero siempre pasa la misma situación, si se fijan, ya siempre lo denigran, nos habla justamente del conocimiento como es, fuerza, sabiduría, belleza, asociados a los estilos de construcción, ¿no? Dórico, jónico y corintio, ya, y el significado de eso, o sea, ha hecho mucho por la masonería, pero no se le ha dado el debido reconocimiento, ¿ya? Y así existen muchas figuras en Latinoamérica. Ya hablaba el hermano Marcelo Brito de un hermano de la década de los 50, ¿no? En Venezuela. Sergio Bombenewicz, por su parte, en Chile. Y muchas otras personas, ¿no? Ya, Carlos Rapsin, ¿ya? Todas estas personas que muchas de ellas han pertenecido al operativismo, han salido al especulacionismo, a tratar de divulgar conocimiento, pero siempre son muy bulliciosos, ¿no? Siempre el mal es un tanto bullicioso, el ego es un tanto bullicioso, y ahí se forman o se suelen formar ciertas problemáticas. Pero todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, en nuestro basamento, en nuestros conocimientos, es precisamente que la existencia de esta otra masonería no tiene por qué rivalizar, y escúchenme bien, con la masonería especulativa. Al contrario,
puede enriquecerla grandemente, ¿ya? Puede enriquecerla grandemente. El hermano, ya fallecido en el Gran Oriente, Facundo Cabral, era mucho más directo. No me gusta mucho usar sus palabras, ¿no? Pero Facundo Cabral fue incluso mucho más directo al hablar sobre muchas enfermedades, ¿ya? Que atañen a la humanidad. Y eso es una de las cuestiones que él lo decía, ¿no? Que él le tenía miedo a algo. Les voy a presentar el video para que no salgan de mí las palabras del hermano Facundo Cabral. Bueno, aquí están utilizando imágenes que son políticas, no me parecen. Por eso hay que cuidarse del que no canta, porque Vamos a algo verlo esconde. acá. Mi abuela decía, habría que acabar con los uniformes que le dan al preguntar. Cabral habló, él tenía un lenguaje bastante coloquial, ¿no? Para decir las cosas. Pero el hermano Facundo Cabral en muchas entrevistas habló de que su temor era la ignorancia, ¿ya? La ignorancia puede venir por cualquier motivo, por nacer en una sociedad que está dominada por una élite, por ejemplo, que prefiere mantenerlos a todos en la ignorancia, la autoignorancia, que es una ignorancia gestionada por la propia sociedad, y muchos niveles de ignorancia. Pero decía, mira, lo más pendejo de todo, y perdón porque repita la palabra, ya, pero es que le damos tanto, pero tanto énfasis a la ignorancia, ya que preferimos ser ignorantes antes de letrarnos en algo, ¿no? Antes de letrarnos en algo. Era su forma coloquial de mencionar las cosas, ¿ya? Sí, Facundo Cabral era masón operativo. También tenía grados en logias especulativas, ¿ya? El hermano Cabral. Sí, claro, ¿ya? Wow, el Partido Unido, ¿no? Sí, o sea, es para que vean ese punto, ¿no? Y muchos de los hermanos siempre han denunciado la ignorancia. Uno de los grandes males que afligen a la humanidad como tal hasta nuestros días y la va a seguir afligiendo por los próximos siglos es la ignorancia, ¿ya? La ignorancia, decía el hermano Valeta Bach, ¿ya? Un hermano español que falleció, ya partió del Gran Oriente hace como 2 años aproximadamente, decía, miren, nosotros tenemos un problema social tan grave que todo en la sociedad depende absolutamente de las mujeres. Nos decía el hermano, ¿no? Todo en la sociedad depende absolutamente de las mujeres. Y eso no es el problema. El problema es que si la mujer considera atractivo a un maleante, a un drogadicto, considera atractivo a un delincuente, considera atractivo a un pendejo, en pocas palabras, decía él, ya, lamentablemente ella se va a reproducir con ese que considera atractivo y los hijos van a ser creados dentro de ese sistema. Entonces decía él, la mujer es un pilar fundamental de la sociedad. Veamos la era victoriana, la era del Renacimiento. Las mujeres consideraron atractivos a quienes en el Renacimiento, a los masones. ¿Y qué eran los masones? Personas letradas, de buen gusto, de conocimiento, de práctica, de filosofía. ¿Cómo fue la sociedad de la época? Estuvo a la altura, ¿no? ¿Ya? Las mujeres se inclinaban por los hombres que estaban dentro de ese estándar. Pero cuando la mujer se degrada, decía el maestro, ¿ya? Cuando la mujer se degrada a sí misma, degrada a la sociedad completa. No hay un ser que tenga una capacidad tan grande de exaltar a una sociedad o degradarla como es la mujer. O sea, en ella recae, decía él, ya la responsabilidad de degradar a una sociedad o de llevarla a su más alto estatus, ¿ya? Porque ella es la que pone las normas. El hombre tiene que adaptarse a ella para lograr conquistarla, ¿no? Para lograr el apareamiento, ¿no? Entonces, el hombre tiene que adaptarse a ella y por lo tanto el hombre tiene que amoldarse a las exigencias del momento. Todos estos patrones filosóficos que nos entregaba este maestro
nos habla explícitamente del por qué la ignorancia se sostiene tanto en nuestra sociedad. Porque premiamos la ignorancia, ¿ya? Aplaudimos la ignorancia. Y eso es un problema grave. O sea, eso es un problema muy, muy grave, ¿ya? Decía el maestro Sergio von Benewitz que él no entendía el reggaetón, por ejemplo. Ya él creció bajo los tangos de Gardel, ¿no? Creció bajo los tangos de Gardel, creció bajo una sociedad iluminada prácticamente. Y de repente comenzamos a caer, recordemos que todo es cíclico, ¿no? Hay ciclos en el universo, todo es una vibración, todo tiene crestas y valles. Hay ciclos de progreso, ¿ya? Y ciclos de involución, y así constantemente, ¿no? Evolución, involución, progreso, retroceso, ¿ya? Y estos ciclos han existido y existirán, y hay que saber adaptarnos a ellos. El Kybalion nos lo dice, la medida del péndulo hacia su derecha va a ser igual a la medida de la trayectoria del péndulo hacia su izquierda. Lo habla el Kybalion. Entonces, quienes deben mantener el equilibrio en la sociedad son aquellos entes que están despiertos, que están en capacidad, ¿ya?, de poder mantener el balance, que están en capacidad de poder mantener el equilibrio. Esos son los entes que necesitan gobernar la sociedad, no el corrupto, no la corrupción como tal, porque corrupción genera corrupción e ignorancia genera ignorancia. Es una parte fundamental, ¿ya? Entonces, bajo este entendimiento, lo que nosotros debemos hacer como buenos masones es cultivarnos a nosotros mismos y contribuir al cultivo de la sociedad en el proceso. ¿Para qué? Para poder rebatir ese movimiento del péndulo. El camino del medio, dice la tradición, es el camino del progreso original, de la evolución original. Entonces, ni que nuestro péndulo avance a una era de iluminismo, que luego de la era de iluminismo completo vamos a caer en una era de oscurantismo, ¿ya? Y que tampoco vayamos a una era de oscurantismo total para luego recaer de nuevo y continuar el ciclo en una era de iluminación y así constantemente. Misma situación que le sucede a El Salvador actualmente. Venimos de una era de alta delincuencia y ahora estamos cayendo en una era de estricto orden, ¿ya? Orden y desorden, ¿ya? Decadencia y progreso. Vamos observando cómo el péndulo oscila entre ambas manifestaciones, de lo operativo, que fue exitoso y práctico, a lo especulativo y filosófico. De lo especulativo y filosófico posiblemente de nuevo a lo operativo, ¿no? Entonces Kerdin decía que el camino del medio era el verdadero camino, un camino donde lo filosófico y lo práctico, como ya decían acá en comentarios, estuviera equilibrado, estuviera a nivel, que el péndulo se detenga entre lo especulativo y entre lo operativo. Ni tan idealista, ¿ya? Ni tan racionalista. Él abogó precisamente por esto. Por eso nuestra orden especula y al mismo tiempo que especula es operativa, ¿ya? Porque él decía, tenemos que contrastar las dos cosas, ni podemos perdernos en un idealismo insano, ni podemos caer y arrastrarnos en el más puro racionalismo. Necesitamos siempre mantener la medida del péndulo. No sé si ya estará listo por acá Guillermo Paredes. Sí, hermano Julio, ya gracias, menos mal, los problemas técnicos resueltos. Ok. Se nos cayó la laptop. Bien.